Dos socavones en menos de un mes tienen en la mira a las construcciones autorizadas en el suelo dunar en la zona costera de Viña del Mar. Desde el gobierno indican que en la última década se han levantado 38 edificios, ¿se escuchó bien? 38 edificios en la ciudad en terrenos que tienen estas características. Hoy, 4 de ellos, a propósito de lo ocurrido, han tenido que ser evacuados. Estamos ya en nuestro estudio con nuestro compañero, el geógrafo Marcelo Lagos, quien además, Marcelo, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. Estuviste, y esto tiene un valor especial, estuviste revisando la geografía, fuiste a la costa, hiciste un recorrido, mientras nosotros revisamos y partamos por eso, si te parece, geolocalizando la zona de este conflicto. Las dunas de Concón, ¿cierto? Patrimonio natural sustantivo, un ecosistema de un valor inigualable, duna fósil ya no alimentada por arena, que ha tenido un devenir ciertamente que hoy día los socavones hacen noticia, particularmente parte protegida, parte urbanizada y hoy día sometida a esfuerzos que revelan su alta fragilidad. Bueno, estamos viendo, esta es una georreferenciación, usted está viendo el sector 5 Reñaca, Cochoa, y ahí está precisamente, Marcelo, ese sistema dunar y el emplazamiento de los edificios que estamos hablando, ¿no? Y ahí vemos claramente la diferencia que existe en un uso de suelo que dice se urbaniza y otro uso de suelo que dice se protege. Hacia el norte, Concón, particularmente un sistema, ciertamente un santuario de la naturaleza, y hacia el sur, un uso de suelo intensivo, de urbanización, que está en regla y en norma, con estructuras claramente bien diseñadas, pero que ante esfuerzos de la naturaleza como lluvias concentradas y probablemente detalles que se están estudiando, sobre todo de la función que cumplieron los colectores, hoy día vemos que hay riesgo para la vida humana, hay riesgo para las estructuras y ciertamente el tema hace noticia. Ahora, Marcelo, vamos a ver ya en un rato más en la nota que tú preparaste hoy día, pero me gustaría saber en qué sector estuviste exactamente. ¿Alcanzaron a llegar a la parte alta para ver cómo está este suelo, que además entendemos es muy dinámico, ¿no? Que se producen cambios permanentemente? Mientras vemos aquí, esto es bien importante. No, totalmente. Mira, en este primer video que estamos viendo acá es el primer socavón. Total. El que prendió las alarmas. Y aquí, al lado tuyo, tenemos ya con el segundo socavón que deja este tremendo segmento de duna que yo no sé si tú puedes decirnos, ¿resiste o no resiste? Bueno, manteniendo una distancia de seguridad y con responsabilidad, con mucho cuidado nos acercamos mediante drones, ciertamente a distancia, y el uso de binoculares y instrumentos láser de medición. Y claramente estamos ante un hecho importante. Estamos hablando de un socavón que nos revela la fragilidad del sistema dunario ante la acción del agua. No es que el agua esté fluyendo ahí a un nivel subterráneo, sino que claramente el agua, lluvia concentrada, en un colector que probablemente o está mal conectado o está subdimensionado para la cantidad de agua derivado de la cantidad de gente que habita esta zona, ciertamente, nos revela el segundo socavón, que en la práctica esto viene para quedarse. Y la solución tiene que ser más rápida de lo que estábamos pensando, si es que se piensa en una solución, porque evidentemente el habitar sobre dunas hoy día está siendo tensionado por los hechos. Marcelo, la duda es evidentemente, ¿existe o no existe un riesgo de colapso inminente? Antes de que nos respondas, vamos a ver el informe que prepararon junto precisamente a Jordan Hoppe a propósito del efecto que ha generado esto en el sistema dunar y los riesgos que implica para la población que allí habita. Aquí, en las dunas de Concón, el santuario de la naturaleza. Esta arena es la misma donde se localizan estos edificios. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta no es al azar, es que sobre este tipo de suelo se han levantado grandes torres habitacionales, edificios que hoy están en riesgo a causa no de uno, sino de dos socavones. Manteniendo la distancia y tomando los resguardos junto al geógrafo Marcelo Lagos, recorrimos la zona para hablar con expertos y con quienes por años levantaron las alarmas de que algo como esto podría pasar. Lo que pasó con el socavón y lo que pasó con la depredación inmobiliaria, paradojalmente algo que advertimos hace 10 años y particularmente el año 2019 cuando logramos fallos y jurisprudencia de la Corte Suprema que establecen que no solamente no se puede construir sobre el campo dunar de Concón, sino que alrededor, en una zona llamada de amortiguación. Sabido es que las dunas son uno de los peores suelos para construir, pero con ciencia, tecnología y conocimiento se puede. El resultado lo tenemos aquí. Sin embargo, el hecho que podamos realmente justifica y nos permite hacerlo. El agua es un detonante de procesos. Hoy día ha generado grandes socavones aquí en las dunas de Concón. El agua viene para quedarse
En un contexto de emergencia climática, las lluvias concentradas en poco tiempo volverán a afectarlas. ¿Será el momento de reflexionar al respecto? Es que si la primera vez falló el colector de aguas del Ministerio de Obras Públicas, en esta oportunidad todo apunta a que las obras de mitigación no fueron suficientes para hacer frente a un nuevo sistema frontal, donde cayeron 8 milímetros en media hora, algo así como todo lo que llovió en septiembre del año pasado en este lugar. Los suelos los conocemos como partículas de diferentes tamaños y esas partículas están en contacto entre ellas y además hay espacios entre esas partículas y esos espacios entre partículas que pueden tener aire o agua se llenan permanentemente con agua y además un agua que está circulando, lo que va a pasar es un fenómeno de remoción interna del material, entonces va a empezar a arrastrar partículas y eso cada vez va a empezar a ser mayor hasta que se genera el movimiento de masa, que fue lo que ocurre acá. Una pregunta que podemos hacernos es sorprendente que hoy día, con el nivel de alteración que tiene nuestro clima, llueva de forma concentrada en poco tiempo en las dunas de Concón? ¿Nadie lo vio venir? ¿Es algo sorpresivo? Evidentemente que no. Las cosas hace mucho tiempo que están cambiando y claramente hoy día existen otros procesos, particularmente hidrometeorológicos, que deben ser considerados en el habitar. Claramente el agua que interviene en la duna acelera múltiples procesos y hoy día estamos viendo la punta del iceberg de puntuales procesos que se transforman en un potencial peligro para estructuras habitadas. Emergencia que el pasado 26 de agosto obligó a evacuar el Kandinsky y a la que ahora se suman 3 nuevos edificios que debieron ser deshabitados. Estamos enfrentados a eventos que nunca habíamos visto antes. Y que por lo tanto nos someten a un estrés y someten a nuestra infraestructura a eventos que no teníamos contemplados y para los cuales mucha de nuestra infraestructura no está preparada. Lo medular acá no es el socavón, lo medular aquí no es el colector. Aquí la reflexión crítica que tenemos que hacer es si realmente es necesario construir sobre dunas en un país como Chile, en un contexto de emergencia climática y particularmente en un país donde los sismos más grandes del mundo ocurren. Según la ministra de Obras Públicas, en la última década en Viña del Mar se construyeron 38 edificios sobre dunas. ¿Qué pasará con los hoy afectados por los socavones? Yo me imagino que aquí tienen que haber seguros comprometidos. Y si tienen que haber seguros comprometidos, esos seguros se tienen que poner a disposición de las personas y las familias que confiaron en las constructoras que edificaron sobre este campo dunar. Por tanto, si hay que demoler, hay que demoler. Emergencia que hoy ha escalado a tal punto que incluso algunos diputados plantean crear una sesión especial en la Cámara a raíz de los socavones. Acá hay un tema que ha dejado de ser un tema de Viña del Mar Valparaíso, se ha convertido en un tema nacional, que es cómo planificamos urbanamente las ciudades. Imaginar el ordenamiento territorial implica tener una imagen objetivo de futuro. ¿Cómo imaginamos un territorio? ¿Densamente urbanizado o un territorio que cuide y protege el patrimonio natural? Las diferencias están a la vista. Marcelo, mira, es que una pregunta a propósito de lo que tú estabas viendo allí. Este segmento dunar, no sé si es correcto decirlo así, pero que queda entre los dos socavones. Si uno lo ve con esta imagen aérea, da la impresión de que en cualquier momento todo eso se puede desprender. Y ahí el escenario evidentemente es distinto tanto para el edificio Kandinsky, que es el primero, como para los otros 3 que ya están deshabitados. Totalmente, Iván. Acá hay varios escenarios y claramente los volúmenes y ese volumen de arena entre medio de los dos socavones hoy día está sometido a tensiones importantes, donde el peso que ejerce la estructura de fondo, en este caso las edificaciones Kandinsky, cumplen un rol importante de contener, ciertamente por el peso que ejerce. También está conteniendo la duna. En parte, pero independiente de ello, esto implica que el hecho que haya aparecido un segundo socavón implica que la velocidad a la cual se están produciendo estos procesos va más rápido que la mitigación. Y es por eso que una medida adecuada y razonable es evacuar a la gente, aislar ciertamente esta zona porque claramente revierte un peligro y en la práctica todo indicaría de que las precipitaciones que vienen podrían detonar otros procesos. Y esto nos debe hacer reflexionar profundamente sobre el cómo habitamos, dónde construimos y dónde no deberíamos habitar. Marcelo, si vemos la imagen que está a tu espalda, uno ve una vista aérea de los edificios que están ahí construidos. Y te pregunto, ¿esto funciona como estos castillos de naipe o como cuando uno pone estos dominós en secuela? Si cae uno, inevitablemente va dañando al que está detrás y a su vez al que viene después y así sucesivamente, ¿o son fenómenos aislados?
Esto podría suceder, pero ese es un escenario. Hay que partir de la base que en este minuto estructuralmente los edificios no tienen ningún daño evidente. No hay losas partidas, no hay colapso, no hay grietas. Yo no logré ver en el perímetro ninguna evidencia de ello. Eso quiere decir que son edificios robustos. Otra cosa es que si el sustrato, el suelo claramente se ve afectado y eso podría influir en debilitar o en afectar las estructuras de base, los pilotes que están anclados a las losas, abajo a las rocas. Las fundaciones. Pero eso es un proceso que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Lo que sí es evidente que aquí hay una zona peligrosa que debe ser rápidamente abordada. Ese es el tema urgente y la emergencia. Otro tema es el tema que nos debe hacer reflexionar, el dónde construimos, el cómo habitamos y ciertamente el valor natural que tienen estos ecosistemas, ciertamente de urgente cuidado. Marcelo, hablando de tu experiencia y si puedes ser claro al respecto, ¿el riesgo de colapso es inminente? El riesgo de colapso existe, es un escenario, pero existen otros escenarios también y podría ser que no suceda nada. Y por lo tanto es un proceso que lo estamos viviendo en este minuto.